El reloj de péndulo de la pared dio 12 campanadas secas. Yo permanecía inmóvil ante una suntuosa mesa de comedor, fría desde hacía mucho tiempo. Las velas se habían consumido por completo, dejando solo charcos de cera desparramados sobre el mantel inmaculadamente blanco, como feas cicatrices queloides. Hoy era nuestro tercer aniversario de bodas. 3 años, 1095 días desde que puse un pie en este chalet con las puertas siempre cerradas a cal y canto, con el título de nuera de una familia adinerada. Pero, en realidad, no era más que una muñeca de porcelana exhibida en una hermosa vitrina, sin alma y frágil. ¡Clac! El sonido de una llave girando en la cerradura de la oxidada verja de hierro resonó, rasgando el silencio de la noche. Me sobresalté y, apresuradamente, alicé las arrugas de mi vestido de seda, estrujado por haber estado sentada tanto tiempo. Intenté esbozar una sonrisa que había practicado cientos de veces frente al espejo. Javier entró, y el fuerte olor a alcohol me golpeó en la nariz incluso antes de que pudiera quitarse los zapatos. La corbata torcida, la camisa desabrochada en los 2 botones superiores, el rostro encendido por la embriaguez. Lanzó una mirada fugaz a la mesa repleta de los manjares que yo había preparado con esmero desde la tarde. Mariscos frescos, jamón ibérico y un buen vino. Su vista no se detuvo más de un segundo antes de arrojar su maletín sobre el sofá. ¿Todavía despierta? ¿A qué viene tanto teatro? Su voz era pastosa, cargada de una irritación que no intentaba ocultar. Mi corazón se encogió, pero mis manos, con una destreza adquirida, le sirvieron un vaso de agua con limón y sal que ya tenía preparado, y se lo entregué. Hoy es nuestro aniversario, Javier. Te he estado esperando para cenar. Bebió el vaso de un solo trago, como si de repente recordara algo. Rebuscó en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña caja de cartón abollada, lanzándola sobre la mesa. Aquí tienes, para que no digas que no me acuerdo. Estoy agotado. Me voy a duchar. Dicho esto, subió directamente las escaleras, dejándome sola con el regalo envuelto a toda prisa. Con manos temblorosas, abrí la caja. Dentro había un camisón de seda de un rojo chillón, de diseño vulgar y barato. Y lo más revelador, era una talla XS. Yo mido 1,65, peso 54 kilos, y siempre he usado una talla M. 3 años de matrimonio y mi marido todavía no sabía mi talla, o quizás se lo había comprado a otra persona y, de paso, me lo había traído a mí. Tragué el nudo amargo que se me había formado en la garganta, y en silencio empecé a recoger los platos. Al llevar el cesto de la ropa sucia de Javier al lavadero, mi hábito profesional de esposa escrupulosa se apoderó de mí. Tomé su camisa blanca, con la intención de frotar el cuello antes de meterla en la lavadora. El perfume no era el del suavizante con aroma a flor de azahar que yo siempre usaba. Tampoco era la fragancia masculina de Javier. Era un aroma dulzón, penetrante y embriagador. El tipo de perfume caro pero provocador. Olor a Chanel N05 mezclado con polvos de maquillaje. Mi mano se detuvo en el aire. Bajo la cruda luz de neón del lavadero, una mancha borrosa de color rojo anaranjado apareció claramente en el borde del cuello, oculta por un pliegue. Alguien había intentado limpiarla con una toallita húmeda, pero el rastro de color seguía adherido a las fibras del algodón de alta calidad como una burla. Se me nubló la vista. Sentí un frío glacial recorrer mi cuerpo, como si me hubieran arrojado un cubo de agua helada en pleno invierno. Puse del revés los bolsillos de su pantalón de traje, esperando no encontrar nada, pero el destino es cruel. Un pequeño papel arrugado cayó al suelo de baldosas. Era la factura de una joyería de lujo de la calle Serrano. Collar de diamantes, colección Lágrima Eterna. Precio, 5.000 euros. Fecha y hora, 19:30 de esta misma tarde. 5.000 euros. Una cifra con la que podría mantener toda esta casa durante 3 meses. Miré la factura, y luego el camisón de la talla incorrecta que yacía abandonado sobre la lavadora. En la etiqueta, el precio aún visible en un adhesivo amarillo chillón. 15 euros, rebajado. El sonido del agua corriendo en la ducha de arriba resonaba como una risa burlona. Me quedé allí, apretando la factura con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en la palma de mi mano hasta sangrar. Pero no sentí dolor. Solo sentí una náusea abrumadora que me subía por la garganta. A la mañana siguiente, mientras yo estaba atareada en la cocina preparando el desayuno, el timbre de la puerta sonó con insistencia. No era un toque educado, sino uno continuo, apremiante y autoritario. Me sequé rápidamente las manos en el delantal y corrí a abrir. Plantada frente a mí estaba mi suegra, doña Carmen, enfundada en un traje de seda brillante con un estampado de enormes peonías, cargada de bolsas con productos del pueblo. Pero no venía sola. Detrás de ella se escondía una chica muy joven, de piel blanquísima y ojos grandes y redondos, llenos de una inocencia que inspiraba lástima. «¡Mamá!»,
¿Por qué no avisó de que venía? Habría mandado al chofer a recogerla. Intenté mantener un tono afable. Doña Carmen soltó un bufido, empujándome a un lado para entrar sin siquiera mirarme. Si espero a que tú me recojas, me muero de vieja en la estación de autobuses. Aparta, que me estoy asando con este sol. La joven detrás de ella inclinó la cabeza y me saludó en voz baja. Hola, señora. Una vez en el salón, doña Carmen se dejó caer en el sofá, abanicándose enérgicamente, y señaló a la chica que permanecía tímidamente en un rincón. Esta es Sofía, la hija de una prima lejana de mi pueblo. Ha venido a Madrid para tratarse un problema de estómago y de paso buscar trabajo. Esta casa es enorme y vosotros todavía no tenéis hijos. Que se quede aquí para que haya un poco de alegría. Es muy buena chica, y tiene más maña que todas esas criadas vagas. Me quedé helada. En esta casa había una regla no escrita. No se admitían extraños. Y ahora ella, de la nada, me traía a una completa desconocida y me obligaba a aceptarla. Mamá, me temo que no es conveniente. Javier trabaja todo el día y yo... ¿Y tú qué? Me interrumpió doña Carmen, con los ojos desorbitados y la voz chirriante como un cuchillo sobre un cristal. Esta casa la compró mi hijo con su dinero. Soy su madre y tengo derecho a decidir quién vive aquí. ¿Qué no era más egoísta y estrecha de miras? Con razón Dios te castiga sin poder tener hijos. Sus palabras fueron como un jarro de agua hirviendo arrojado a mi cara. Durante 3 años, el tema de los hijos había sido una herida abierta en mi corazón, y ella siempre sabía cómo echar sal en ella de la forma más dolorosa. Justo en ese momento Javier bajó las escaleras, impecable con su traje de trabajo. Al ver a Sofía, su mirada se detuvo un segundo. Un destello muy extraño brilló en sus ojos antes de desaparecer. Sofía levantó la vista, sus mejillas se sonrojaron y bajó la mirada con timidez. «Buenos días, señor Javier». «Ah, mamá, acabas de llegar». Javier ignoró mi confusión y se dirigió a su madre. «Deja que se quede. La verdad es que nos falta gente para la limpieza. Sofía, siéntete como en tu casa». Y así, Sofía entró oficialmente en mi vida. No era tan ingenua y pueblerina como aparentaba al principio. En solo 2 días, ya se sabía de memoria la rutina de Javier. Se levantaba más temprano que yo para prepararle el café exactamente como a él le gustaba. Solo, corto de café y en vaso de cristal, un detalle que a mí me costó meses memorizar. En la cena, no paraba de servirle comida a Javier, mientras contaba anécdotas divertidas que hacían reír a carcajadas a doña Carmen y provocaban asentimientos de aprobación en mi marido. Yo, sentada en la cabecera de la mesa, masticaba mi comida sintiendo que comía paja. De repente, me había convertido en una extraña en mi propia casa. La tercera noche que Sofía se quedó, me desperté a las 2 de la madrugada con la garganta seca. Miré a mi lado. El sitio de Javier estaba vacío, la sábana fría. Seguramente habrá bajado al despacho a fumar. Como siempre, pensé. Bajé las escaleras de puntillas para ir a la cocina a por agua. La casa estaba sumida en una oscuridad densa, solo rota por el tenue resplandor de la luna que se filtraba por la ventana. Cerca de la puerta de la cocina, mis pasos se detuvieron. Oí susurros, el roce de la ropa y risas ahogadas. El corazón me martillaba en el pecho. Contuve la respiración, me pegué a la pared y asomé la cabeza. Bajo la luz mortecina del frigorífico abierto, 2 sombras se entrelazaban. Un hombre alto rodeaba con sus brazos la cintura de una mujer menuda. Las manos de la mujer se deslizaban por debajo de la camisa del hombre, acariciando su espalda desnuda. Eran Javier y Sofía. La sangre me subió a la cabeza, ensordeciéndome. Alargué la mano y apreté el interruptor de la luz. ¡Clac! La luz fluorescente inundó la estancia, revelándolo todo. Javier y Sofía se separaron de un salto, como si hubieran recibido una descarga eléctrica. Sofía, pálida como un fantasma, se ajustó torpemente su fino camisón, que se le había deslizado de un hombro. Javier, con la cara roja, recuperó la compostura rápidamente y me gritó. «¿Qué haces moviéndote como un fantasma? ¿Quieres matarnos de un susto?» Temblando los señalé con el dedo, mi voz rota. «¿Qué demonios estáis haciendo aquí a estas horas?» Sofía se llevó una mano a la cabeza, tambaleándose como si fuera a caerse. «Señora Elena, no me malinterprete». Bajé a beber agua y me dio un bajón de tensión. Estaba tan mareada que casi me caigo. Por suerte, el señor Javier pasaba por aquí y me sujetó. «Eso es», se apresuró a corroborar Javier, mirándome con furia. «Deja de pensar mal». La vi a punto de desmayarse y la ayudé. «Hay que ver cómo eres, capaz de ver a alguien a punto de morirse y no hacer nada». Miré a Javier y luego a Sofía, que fingía respirar con dificultad apoyada en la encimera. Una farsa tan torpe que resultaba nauseabunda. Pero lo más aterrador no era su mentira,
sino la mirada de Javier. La mirada que le dirigía a su esposa como si fuera su enemiga, llena de hastío y recelo. Al día siguiente, el ambiente en la casa era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Doña Carmen, sentada en el salón, se hurgaba los dientes mientras veía una telenovela interminable en la televisión, pero sus oídos estaban atentos a cualquier movimiento en el piso de arriba. Recibí un mensaje de la compañía de seguros de Doña Carmen, recordándome que vencía el plazo para pagar la prima periódica, 1.500 euros. Suspiré, fui al dormitorio y descolgué el cuadro de un paisaje que colgaba en la pared para revelar la caja fuerte empotrada. Era donde guardaba mi dote. 5 pequeños lingotes de oro que mi madre me había dado antes de morir, junto con algo de dinero que había ahorrado haciendo trabajos de contabilidad por mi cuenta. Giré la rueda siguiendo la combinación que conocía de memoria, nuestra fecha de boda. ¡Clac! La pesada puerta de la caja se abrió. Metí la mano en el compartimento interior, donde siempre guardaba la caja de terciopelo rojo con el oro, pero mis dedos solo tocaron un espacio frío y vacío. Estaba vacío. Aterrorizada saqué todos los documentos, escrituras y pólizas de seguro. Iluminé cada rincón con la linterna del móvil. No había nada. Los 5 lingotes de oro y los 10.000 euros en efectivo que había sacado del banco la semana anterior se habían desvanecido sin dejar rastro. Mis piernas cedieron y caí al suelo. La cabeza me daba vueltas. Solo 2 personas conocían la combinación de esa caja, Javier y yo. Bajé corriendo las escaleras, todavía con la caja de terciopelo vacía en la mano, mi voz rota. ¿Javier? ¿Dónde está Javier? Javier estaba tomando un café con Doña Carmen. Al verme bajar tan alterada, frunció el ceño con fastidio. ¿Qué son esos gritos tan temprano? Un poco de orden. El oro. ¿Dónde está mi oro? Los 5 lingotes y los 10.000 euros de la caja fuerte han desaparecido. Lancé la caja vacía sobre la mesa, las lágrimas brotando de mis ojos. Javier cogió la caja, la examinó y soltó una risa burlona. ¿Desaparecido? ¿Estás de broma? La caja fuerte está en nuestro dormitorio. Tú tienes la llave y tú sabes la combinación. ¿Qué ladrón podría entrar a robar? Solo tú y yo sabemos la combinación. ¿Dónde has metido el dinero? Devuélvemelo. Era el dinero que me dejó mi madre para mi vejez. Grité, agarrándolo del brazo. Doña Carmen se levantó de un salto, apartó mi mano de un manotazo y me señaló directamente a la cara. Insolente. ¿Te atreves a acusar a tu marido de ladrón? Javier es director de una empresa. Le sobra el dinero. ¿Para qué iba a querer tus 4 perras? Pero es que ha desaparecido. Si no ha sido él, ¿quién ha sido? Javier se puso de pie, con el rostro impasible, mirándome con una mezcla de lástima y burla. Elena, últimamente te encuentro muy rara. Ayer veías fantasmas, y hoy dices que te falta dinero. ¿No te acuerdas de que la semana pasada te pusiste el oro para ir a la boda de Laura, y luego se te olvidó dónde lo guardaste? ¿O es que le has dado el dinero a alguna estafa piramidal, y ahora vienes aquí a montar un escándalo? ¿Qué dices? Yo no he... ¡Basta ya!, gritó Javier, golpeando la mesa con fuerza. Deja de hacer teatro. Ve al médico. Creo que tienes un problema mental. Todo el día con paranoias. Y ahora, además, con amnesia. Me quedé paralizada, viéndolos a los dos, uno preparando el terreno y el otro rematando, convirtiéndome de víctima en una loca paranoica. La humillación me ahogaba, impidiéndome pronunciar palabra. Desde la cocina, apareció Sofía con una bandeja de fruta cortada. Pasó a mi lado y esbozó una leve sonrisa. Una sonrisa que duró un instante, pero que fue suficiente para helarme la sangre. No era la sonrisa de una chica de pueblo inocente, sino la de una serpiente venenosa que acaba de inocular su veneno con éxito. Doña Carmen chasqueó la lengua y dijo, como si hablara al aire, pero asegurándose de que yo la oyera perfectamente. Una mujer que no sabe cuidar de sus cosas, con una memoria que le falla. Normal que su marido se canse y se busque a otra. Es ley de vida. ¿A quién culpar? Miré a Sofía sirviéndole con ternura un trozo de manzana a Javier, y luego a Doña Carmen, que asentía satisfecha. Una sensación espeluznante me recorrió. Esto no era una coincidencia, era una trampa, y yo estaba justo en el centro. Esa noche, durante la cena, la tensión era insoportable. Serví la comida, incluyendo un plato de bacalao a la vizcaína que antes le encantaba a Javier. Justo al poner el plato en la mesa, el intenso aroma del pescado se extendió por el comedor. Sofía, sentada junto a Javier, se tapó la boca de repente y con el rostro pálido corrió al baño a vomitar. El sonido de las arcadas era desolador. Los ojos de Doña Carmen se iluminaron como los faros de un coche. Dejó caer los cubiertos sobre la mesa y corrió tras Sofía al baño, dándole palmaditas en la espalda mientras decía con excitación, «¡Ay, Dios mío!
¿Qué te pasa, hija? ¿Será que tenemos una buena noticia? Javier se quedó inmóvil, con el tenedor suspendido en el aire. Pero vi claramente cómo una sonrisa de suficiencia se dibujaba en sus labios. Poco después, doña Carmen salió del baño sosteniendo a Sofía, tratándola con la delicadeza con la que se maneja un objeto precioso. Sofía se apoyaba en ella, con el rostro tímidamente inclinado y una mano posada sobre su vientre plano. «¡Elena!», gritó doña Carmen, haciéndome sobresaltar. «¿Qué clase de pescado has cocinado? ¿Qué apesta de esta manera? ¿Acaso quieres envenenar a mi nieto? Tíralo, tíralo todo ahora mismo». La miré, atónita. «¿Nieto? ¿De qué habla mamá? ¿Sofía está embarazada?» «Pues claro. Estos síntomas son náuseas de embarazo. Está clarísimo. ¡Qué suerte para nuestra familia!». Doña Carmen reía a carcajadas, olvidando por completo la presencia de su nuera legítima, que permanecía allí, petrificada. «Pero, ¿de quién es el hijo?», pregunté, con la voz seca. La habitación se quedó en silencio. Doña Carmen me lanzó una mirada de soslayo y carraspeó. «De quien sea no es asunto tuyo. Ella es mi invitada de honor en esta casa. Y más te vale cuidarla como es debido. Ve a la cocina ahora mismo y prepárale un caldo de gallina casero para que recupere fuerzas. Rápido». Apreté el borde de la mesa, mis uñas clavándose en la madera. «Mamá, no soy la sirvienta. Tenemos a Pilar para eso. ¿Por qué no se lo pide a ella? Además, ni siquiera sabemos con quién está embarazada. ¿Por qué tengo que servirla yo?». Plas. Una bofetada brutal me golpeó en la mejilla izquierda, tan fuerte que me tambaleé y caí contra el borde de la mesa. Me zumbaban los oídos y un sabor metálico a sangre me llenó la boca. Levanté la vista, atónita, hacia Javier. Su mano todavía estaba suspendida en el aire, temblando por la fuerza del golpe. «¡Cállate la boca!», rugió, con los ojos inyectados en sangre, mirándome como si quisiera devorarme viva. «Si mamá te dice que hagas algo, lo haces y punto. Vives en esta casa a cuerpo de rey, y como no sirves para dar hijos, al menos ten la decencia de servir a quien sí puede. No me hagas perder los estribos». Pilar, la asistenta, que estaba en un rincón de la cocina, se tapó la boca, aterrorizada, sin atreverse a decir nada. Sofía se acurrucó en el regazo de doña Carmen, con lágrimas de cocodrilo en los ojos. «Javier, no le pegues, es culpa mía». «Tú no tienes que disculparte por nada», la interrumpió Javier. Luego se volvió hacia mí, me agarró del pelo y tiró de mi cabeza hacia atrás, obligándome a mirarlo a la cara. Acercó su boca a mi oído y susurró cada palabra con una frialdad y una crueldad que parecían salidas del infierno. «Escúchame bien, Elena. Eres un árbol estéril. Si tú no puedes parir, que otra lo haga por ti. El bebé que lleva en su vientre es mi hijo. Si eres lista, te conformarás con mantener tu título de señora de la casa. Si no, te echaré a la calle a vivir con los perros». Me soltó con un empujón tan violento que mi cabeza golpeó el frío suelo. Me quedé allí tendida, incapaz de llorar por el inmenso dolor. El título de esposa, los 3 años de supuesta relación, todo se había hecho añicos con esa bofetada y esas palabras. No solo querían echarme, querían convertirme en su criada, en un cascarón vacío al que pisotear antes de desechar. A la mañana siguiente me desperté con la cabeza a punto de estallar y una mejilla hinchada y amoratada, con la marca de 5 dedos impresa. Busqué a tientas mi móvil en la mesilla de noche, pero la superficie estaba vacía. Revolví las sábanas, los cajones, debajo de la cama. Mi iPhone, mi iPad y mi portátil de trabajo habían desaparecido sin dejar rastro. Corrí hacia la puerta de la habitación para bajar a preguntar, pero el pomo no giraba. Estaba cerrada con llave desde fuera. «¡Abrid la puerta! ¿Hay alguien ahí? ¡Abridme!». Golpeé la puerta con fuerza, gritando desesperada. La gruesa puerta de madera permaneció en silencio. Unos 15 minutos después oí el sonido de una llave. La puerta se abrió, pero quien estaba allí no era Javier ni Pilar, sino Sofía. Llevaba puesto mi camisón de seda rojo, el que Javier me regaló por el aniversario. En su mano, un manojo de llaves, y en su rostro, una sonrisa radiante, pero su mirada era gélida. «Ah, Elena, ¿ya te has despertado? Javier me ha dicho que estás sufriendo una depresión muy fuerte, y que a veces te pones agresiva, así que necesitas un espacio tranquilo para recuperarte. El médico dice que no debes usar aparatos electrónicos. Las ondas no son buenas para los nervios. Devuélveme mi teléfono». «¿Pretendéis encerrarme?». Me abalancé para quitarle las llaves, pero ella retrocedió rápidamente. 2 hombres corpulentos vestidos de vigilantes de seguridad aparecieron detrás de ella, bloqueando la puerta. «No te alteres», dijo Sofía con un chasquido de lengua, su voz cargada de una falsa compasión. «Javier se preocupa mucho por ti. A partir de ahora,
Yo me encargaré de la casa. Ah, por cierto, Pilar ya era muy mayor, así que esta mañana le he dicho que se jubile y vuelva a su pueblo. Tenemos gente nueva, así que tú relájate y descansa. Me quedé paralizada. Pilar era la única persona en esta casa que todavía me apreciaba, que me guardaba a escondidas un plato de comida caliente. Acababan de cortarme mi último vínculo de apoyo. Sofía hizo una seña a los vigilantes para que cerraran la puerta. El sonido del cerrojo fue como el de la tapa de un ataúd al cerrarse. Estaba prisionera en mi propio dormitorio. Pasé el resto del día como un animal herido, caminando de un lado a otro de la habitación. Las ventanas estaban clavadas y habían cortado internet. Estaba completamente aislada del mundo. Al anochecer, aprovechando que la nueva asistenta, una mujer de cara adusta, no cerró bien la puerta al traerme la cena, conseguí escabullirme al pasillo, bajé de puntillas al despacho de Javier. Recordaba que allí había un teléfono fijo antiguo, escondido detrás de una estantería, uno que Javier conservaba como decoración. Seguramente no habrían cortado esa línea. Con las manos temblando, descolgué el auricular. Había tono. Marqué rápidamente el número de Laura, mi mejor amiga. Los tonos de llamada sonaban interminables. ¿Diga? La voz de Laura resonó, y se me llenaron los ojos de lágrimas de alivio. Laura, sálvame. Me tienen encerrada, Javier está... De repente, la línea se cortó. En su lugar, una voz masculina, grave y familiar hasta el espanto, respondió. Era Javier. Esposa querida, te dije que necesitabas descansar. ¿Por qué eres tan desobediente? ¿De verdad creías que había dejado ese teléfono ahí solo de adorno? Resultó que había desviado todas las llamadas de ese teléfono fijo a su móvil. Todas mis vías de escape estaban bloqueadas. ¿Qué quieres? Tartamudeé, el miedo atenazándome el corazón. Al otro lado del teléfono la risa de Javier sonó fría y cruel. ¿Qué quiero? Quiero que seas buena, Elena. Por cierto, esta noche tenemos visita. Prepárate. Mi médico personal vendrá a verte. Estoy seguro de que te encantará el sedante que te va a traer. El pitido monótono de la línea cortada resonó en mis oídos. El auricular se me cayó de la mano, balanceándose en el aire. Fuera, oí el chirrido de un coche al aparcar frente a la verja y el sonido de pasos subiendo las escaleras. Ya estaban aquí. Al tercer día de mi encierro, la puerta de la habitación se entreabrió y entró Javier. Llevaba una bandeja con comida caliente. No era la sopa aguada que me tiraba la asistenta malcarada, sino un plato de jamón de bellota con pan tumaca y aceite de oliva, acompañado de un vaso de leche caliente. Dejó la bandeja en la mesa y se sentó frente a mí. Su rostro era sonriente y radiante, como si la brutal bofetada nunca hubiera ocurrido. Esposa, come algo mientras está caliente. He estado muy ocupado estos días y no he podido subir a verte. Has adelgazado mucho. Yo seguía acurrucada en la cama, abrazando mis rodillas, mirando fijamente el plato humeante. El aroma hizo que mi estómago se retorciera de hambre, pero mi instinto me gritaba que había peligro. Un zorro nunca invita a cenar a una gallina sin una segunda intención. ¿Qué quieres?, pregunté, con la voz ronca por la sed. Javier suspiró y extendió la mano para acariciarme el pelo, pero me aparté. Su mano quedó suspendida en el aire antes de retirarla. En su lugar sacó un grueso fajo de documentos del bolsillo de su chaqueta. Resulta que la casa de tus padres en el pueblo va a ser expropiada por un nuevo plan urbanístico. La oficina de indemnizaciones se ha puesto en contacto conmigo. La compensación es bastante generosa. Creo que ronda el 1.000.000 de euros. 1.000.000 de euros. La casa de madera de mis padres, el lugar donde se guardaban todos los recuerdos de mi infancia, estaba a punto de ser demolida. Y mi marido, el hombre que me tenía encerrada como a un animal, estaba aquí, hablando de dinero. Esa es la casa de mis padres. ¿Qué tiene que ver contigo? Los matrimonios son una sociedad de gananciales, querida. Tus padres fallecieron y tú eres la única heredera, pero estás enferma, con los nervios destrozados. ¿Cómo vas a encargarte tú de todo el papeleo? Javier deslizó los documentos hacia mí, junto con una pluma estilográfica de lujo. Ya he pedido a mi abogado que redacte un poder notarial. Solo tienes que firmar aquí. Yo me encargaré de todo. Cuando reciba el dinero, lo pondré en una cuenta de ahorros a tu nombre, para el futuro de nuestros hijos. ¿Se atrevía a hablar de hijos con la mujer a la que había llamado árbol estéril? Cogí los papeles. Las palabras danzaban ante mis ojos. Poder notarial general para pleitos y cobranzas y actos de dominio. Apoderado. Javier García. ¿Y si no firmo? Levanté la vista y lo miré directamente a los ojos. La sonrisa desapareció del rostro de Javier. Se levantó y empezó a caminar por la habitación. El taconeo de sus zapatos de cuero sobre el parqué sonaba como martillazos clavando un ataúd.
Elena, estoy intentando ser razonable contigo. No me obligues a usar la fuerza. Piénsalo. Una mujer con una depresión severa, delirios paranoicos y tendencias violentas. Si te ingresan en un sanatorio mental, ¿quién crees que administrará tus bienes? Tu marido, por supuesto. Dicho esto, arrojó su maletín sobre la cama y se dirigió a la puerta. Te doy hasta esta noche para que lo pienses. Cómete el jamón, no dejes que se seque. La puerta se cerró de golpe. Temblando, abrí el maletín que había dejado. Javier siempre había sido descuidado, demasiado confiado en que yo ya estaba en la palma de su mano. En un compartimento secreto del maletín, encontré un sobre amarillo sin cerrar. Dentro había un informe médico a mi nombre. Elena Martínez. Diagnóstico: esquizofrenia paranoide. Síntomas: agitación, agresividad hacia sus familiares, pérdida de la capacidad de discernimiento. Recomendación: tutela legal especial. Al final, la firma y el sello de un jefe de psiquiatría al que no había visto en mi vida. La fecha del informe era de hacía un mes. Se me helaron las manos. Así que esta trampa llevaba tiempo preparándose. Mientras yo me afanaba en cocinarle sus platos favoritos y plancharle sus camisas, él, en silencio, me estaba convirtiendo legalmente en una loca para quedarse con la herencia de mis padres. Miré el plato de jamón sobre la mesa, la grasa empezando a solidificarse. De repente, sentí unas náuseas terribles. No por el olor, sino por la crueldad del hombre al que una vez llamé marido. Esa noche, Javier no volvió a por la firma. En su lugar, apareció Sofía, ataviada con un deslumbrante vestido de noche. En sus manos traía un vestido gris, anticuado y holgado para mí. Elena, date prisa y cámbiate. Esta noche es el cumpleaños de Javier, y ya han llegado todos los invitados. Me ha dicho que bajes a saludar, para guardar las apariencias. Miré el vestido que me ofrecía. Era el tipo de ropa que usaría una anciana para ir a misa, tela áspera, color lúgubre. No voy a ponerme ese trapo. Sofía soltó una risita burlona y acercó su cara a la mía. ¿Acaso tienes elección? ¿O te lo pones y bajas a hacer el papel de esposa enferma? ¿O te espera una dosis extra de sedantes? Me mordí el labio hasta sangrar, y, en silencio, cogí el vestido. El salón de la planta baja estaba resplandeciente. Luces de araña de cristal, flores por todas partes, vino tinto ondeando en copas de tallo alto. Invitados elegantes con trajes caros brindaban por Javier. Yo bajé las escaleras, sintiéndome como un cuervo negro en medio de una bandada de cisnes blancos. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Empezaron los susurros. ¿Esa es la mujer de Javier? ¿Qué aspecto más descuidado? Dicen que sufre de depresión posnupcial, que no está bien de la cabeza. Pobre Javier, tan exitoso y apuesto, y le ha tocado una mujer loca. Javier, que estaba en medio de un grupo abrazando por la cintura a Sofía deslumbrante con un vestido rojo de corte sirena, se acercó a mí con una sonrisa falsa y un tono de preocupación exagerado. «Cariño, ¿qué haces aquí abajo?» «Te dije que si estabas cansada te quedaras en la habitación. Mira qué pelos llevas. Los invitados se van a reír». Mientras hablaba, me arregló el cuello del vestido, pero disimuladamente me clavó las uñas en el brazo, haciéndome un daño atroz. «Saluda a todo el mundo», siseó entre dientes. «Hola a todos», musité, con la cabeza gacha, sintiendo una humillación insoportable. Sofía se acercó, se cogió del brazo de Javier y apoyó su exuberante pecho contra él. Levantó su copa de vino y dijo con voz melosa: «La salud de Elena es delicada. Espero que la disculpen. Es un gran esfuerzo para ella estar hoy aquí. Ah, por cierto, Elena, creo que al director de la empresa vecina se le ha acabado el vino. ¿Por qué no le sirves un poco más?» Me estaba dando órdenes como si yo fuera una criada, en medio de la fiesta de cumpleaños de mi propio marido. Y Javier, a su lado, sonreía, dando su consentimiento tácito. Apreté los puños, cogí la botella de vino y caminé, tambaleándome entre las miradas inquisitivas. Cada paso era como caminar sobre brasas. «¡Ah!». El grito agudo de Sofía resonó en la sala. Me di la vuelta y la vi tirada al pie de la escalera. Se abrazaba el vientre, con el rostro contraído de dolor, y me señaló. «Elena, ¿por qué me has empujado? Sé que me odias, pero mi hijo no tiene la culpa de nada». Toda la sala se quedó en silencio. Las miradas pasaron de la lástima al asco y la ira. «¿Qué demonios has hecho?». Javier corrió a ayudar a Sofía, y luego me abofeteó con todas sus fuerzas delante de todos los invitados. Yo no he hecho nada. Estaba a más de 1 metro de ella, tartamudeé, intentando defenderme, pero mi voz se perdió entre los murmullos de indignación. «Está completamente loca. Qué maldad atacar a una mujer embarazada». Javier cogió a Sofía en brazos y se giró para gritarle a los de seguridad: «Subidla a su habitación y encerradla».
A partir de ahora, tiene prohibido salir sin mi permiso. 2 hombres me arrastraron escaleras arriba. Al mirar atrás a través de mis lágrimas, vi a Sofía acurrucarse en el pecho de Javier. En la comisura de sus labios, una sonrisa de victoria dirigida exclusivamente a mí. A la mañana siguiente, me despertó el sonido de una fuerte discusión en el piso de abajo. ¿Cómo que el terreno no se puede vender? ¿Y de dónde saco yo ahora el dinero para pagar a esos matones? Era la voz de Javier. Sonaba desesperada y furiosa. Pegué la oreja a la puerta. Parecía que la venta del terreno había encontrado un obstáculo. Esta era mi oportunidad. Si Javier estaba acorralado, bajaría la guardia. De repente, una oleada de náuseas me invadió. Corrí al baño y vomité violentamente, aunque solo expulsé bilis amarga. Esta sensación, me llevé una mano al vientre. Llevaba 2 meses sin la regla. Con tanto estrés y ansiedad, había pensado que era un desarreglo hormonal, pero estas náuseas, este agotamiento extremo, había leído muchísimos libros sobre el embarazo durante los 3 años que había anhelado tener un hijo. Estaba embarazada. Estaba realmente embarazada. Una alegría inmensa se abrió paso entre las capas de miedo. Este niño era mi esperanza, la razón por la que tenía que ser más fuerte. Pero en ese momento, oí unos pasos apresurados subiendo las escaleras. ¡Bum! La puerta de la habitación se abrió de una patada. Javier irrumpió, con los ojos inyectados en sangre, el pelo revuelto y la corbata aflojada. Se abalanzó sobre mí, me agarró por el cuello de la camisa y me sacudió. Firma. Fírmalo de una vez. ¿Hasta cuándo vas a seguir con este juego? ¡Suéltame! Estoy embarazada, grité, esperando que un ápice de conciencia paternal lo detuviera. Javier se detuvo un segundo. Miró fijamente mi vientre, y luego soltó una carcajada salvaje y distorsionada. ¿Embarazada? ¿Ahora vas a usar el mismo truco que Sofía para asustarme? 3 años sin poner un solo huevo y, justo cuando te voy a echar a la calle, ¿resulta que estás embarazada? ¿Crees que soy idiota? Es verdad. Si no me crees, llévame al médico. No tengo tiempo para tus tonterías. Me apartó de un empujón, me arrastró hasta el escritorio y me aplastó la cabeza contra el fajo de papeles. Firma. Los acreedores están en la puerta. Si no firmas, no me culpes por lo que pueda pasar. No, es la casa de mis padres. Luché con todas mis fuerzas, tratando de liberarme de su agarre de hierro. En medio del forcejeo, Javier me empujó con violencia. Perdí el equilibrio y me tambaleé hacia atrás. Mi pie tropezó con el borde de la alfombra y caí de espaldas. Mi espalda se golpeó brutalmente contra la esquina afilada de un armario de madera. ¡Ah! Un dolor agudo me desgarró el vientre. Me acurruqué, sudando frío. Javier se quedó inmóvil, jadeando. Me miró mientras me retorcía en el suelo, con un atisbo de pánico en sus ojos. ¡Levántate! ¡Deja de fingir!, gritó con la voz temblorosa. Intenté incorporarme, pero el dolor era tan intenso que no podía moverme. Y entonces sentí un líquido cálido que fluía entre mis piernas. Sangre. Sangre roja y brillante que empapaba mi camisón gris y se extendía por el suelo de baldosas blancas, como una flor trágica floreciendo en la desgracia. Mi bebé. Sollocé, tocando el charco de sangre con manos temblorosas. Al ver la sangre, el rostro de Javier se quedó sin color. Retrocedió, chocando contra el escritorio y haciendo caer un jarrón que se hizo añicos. Justo en ese momento, la voz de Sofía llegó desde abajo. Javier, cariño, me duele mucho la barriga, creo que estoy de parto. Salva a nuestro hijo. Javier se sobresaltó. Me miró, yaciendo en un charco de sangre, y luego miró hacia la puerta. Entre su esposa, que estaba sufriendo un aborto real, y su amante, que estaba actuando abajo, tenía que elegir. Y eligió. Tú arréglatelas como puedas. Tengo que llevar a Sofía al hospital. Mi hijo es más importante. Se dio la vuelta y salió corriendo. Sus pasos apresurados se perdieron escaleras abajo. Me quedé sola en el frío suelo. La sangre seguía fluyendo, llevándose consigo la pequeña vida a la que ni siquiera había tenido tiempo de poner nombre. El dolor físico no era nada comparado con el dolor de mi corazón. Sentí como si alguien me lo hubiera arrancado, lo hubiera estrujado y lo hubiera arrojado al fango. Ya no lloraba. Mis lágrimas se habían secado. Me quedé allí, mirando el techo blanco, mis ojos vacíos, sin alma. En el silencio de una muerte inminente, algo dentro de mí murió para siempre, dejando paso a un demonio que acababa de despertar. 3 días después, desperté en una habitación hermética y sin ventanas. Las 4 paredes estaban acolchadas con espuma gruesa,
del tipo que se usa en las salas de aislamiento para pacientes psiquiátricos violentos. El intenso olor a desinfectante me golpeó la nariz. Resultó que no me habían llevado a un hospital. Me habían llevado al sótano del chalet, que antes se usaba como bodega. ¡Clac! La puerta se abrió. Un hombre con bata blanca y mascarilla entró, seguido por Javier. «Doctor, ¿cómo se encuentra mi mujer?», preguntó Javier, con una falsa voz compungida. La paciente ha sufrido un grave trauma psicológico tras el shock del aborto. Un caso de embarazo psicológico provocado por su deseo extremo de ser madre. Ahora es muy peligrosa. Necesita sedantes fuertes y aislamiento total. Embarazo psicológico. ¿Se atrevían a decir que mi hijo de carne y hueso era falso? Quise abalanzarme sobre ellos y destrozarlos, pero mis manos y pies estaban atados a la cama con correas de cuero. El supuesto doctor sacó una jeringuilla con un líquido verdoso. Se acercó y me dio unas palmaditas en la vena del brazo. «Tranquila, bonita, con esto te olvidarás de todo». La aguja se clavó en mi piel, un dolor agudo. La droga entró en mi cuerpo. Una sensación de entumecimiento se extendió por todas partes. Mi mente se nubló, mis párpados pesaban. Antes de sumirme en la oscuridad, oí la risa burlona de Javier. «Siga inyectándoselo hasta que quede atontada. Cuando llegue el momento de firmar los papeles, solo tendré que coger su mano y poner su huella. Maldita sea, la muy estúpida de su madre, hasta muerta sigue dando problemas». Los días siguientes fueron un infierno. No sabía si era de día o de noche. Cada pocas horas, el falso doctor o Sofía bajaban a inyectarme la droga. Sabía que si esto continuaba, me volvería loca de verdad o moriría lentamente en ese sótano. Tenía que mantenerme lúcida. En la siguiente inyección, cuando entró Sofía, estaba tan absorta enviando mensajes de texto con su amante que, mientras me pinchaba, aproveché para tensar el músculo del brazo. La aguja se desvió y parte de la droga no entró en la vena, sino que formó un bulto doloroso bajo la piel. Dolía, pero podía soportarlo. Cuando se fue, con todas mis fuerzas, froté mis muñecas contra el afilado borde metálico de la cama para aflojar las correas. La sangre manaba de mis muñecas, pero no me detuve. Escupí la pastilla sedante que me habían obligado a tomar y la escondí bajo el colchón. Esa noche, en un raro momento de lucidez entre los delirios provocados por la abstinencia de la droga, usé mis uñas, largas y sucias, para arañar la pared acolchada. Escribí sus nombres, uno por uno. Javier García, Sofía Pérez, Doña Carmen. Y tracé una cruz sobre cada nombre con la sangre de mis dedos. Cada trazo era un juramento. Si salía viva de aquí, les haría pagar 1000 veces por esto. Catch. Un ruido extraño vino de la rejilla de ventilación del techo. Una pequeña sombra se coló por la abertura y cayó al suelo. No era una persona. Era una rata. Me miró, con sus ojos rojos brillando en la oscuridad. La miré y solté una risa ahogada. En el fondo de este pozo, hasta una rata era más libre que yo. Pero espera, la rejilla de ventilación. Justo cuando miraba con desesperación la rejilla, fuera de mi alcance, la puerta del sótano se abrió de golpe. Una luz cegadora me obligó a entrecerrar los ojos. No era Javier, ni Sofía, ni el falso doctor. De pie en la puerta, imponente, había una mujer de unos 40 años, con el pelo corto y un elegante traje negro. En su mano, un carísimo bolso de piel de cocodrilo. Era Isabel, la hermana mayor de Javier, que vivía en Londres desde hacía años y nunca había vuelto. La cuñada que, en mis recuerdos, era una mujer amargada y criticona que en mi boda se había burlado de mi origen humilde. ¿Pero qué es este manicomio? ¿Y este olor a posilga? Isabel se tapó la nariz, su voz autoritaria resonando en el sótano. Detrás de ella estaban Javier y Doña Carmen, pálidos y encogidos como gallinas ante un zorro. «Hermana, ¿por qué no avisaste de que venías? Habría ido a buscarte al aeropuerto». «¿Qué haces aquí abajo, con lo sucio que está?», balbuceó Javier. «Si no bajo, ¿vas a convertir esta casa en una cárcel?». Isabel lo apartó de un empujón y se dirigió directamente a mi cama. Me examinó de la cabeza a los pies. El pelo enmarañado, la ropa sucia y manchada de sangre seca, las muñecas amoratadas. Su mirada era fría, sin un ápice de compasión, solo escrutinio. «Soltadle las correas». «Pero, Isabel, está loca. Muerde», protestó Doña Carmen en voz baja. «He dicho que las soltéis. ¿O preferís que llame a la policía para que lo hagan ellos?». Javier se apresuró a desatarme. En cuanto me liberó, me desplomé en la cama, con los miembros entumecidos. Isabel les hizo una seña para que salieran. «Necesito hablar a solas con mi cuñada. Subid todos y limpiad esta posilga».
Si en 15 minutos subo y veo a esa tal Sofía o a cualquier otra merodeando por aquí, la echo a la calle a patadas. La puerta se cerró, dejándonos a solas. Me encogí, esperando una reprimenda o una humillación, como solía hacer ella. Isabel se acercó y se inclinó sobre mí. Su lujoso perfume eclipsó el olor a humedad del sótano. «Mírate. Pareces un perro sarnoso», dijo, con una sonrisa despectiva. Me mordí el labio, sin responder. Las lágrimas de humillación amenazaban con brotar, pero me las tragué. De repente, Isabel me puso algo pequeño y frío en la mano. «Coge esto», susurró, lo suficientemente bajo para que solo yo la oyera. La familia García, aunque cruel, no tolera a hombres débiles que viven de las mujeres, y mucho menos tolera a inútiles que se quedan esperando la muerte. Abrí la mano. Era un bolígrafo con una grabadora de voz en miniatura y una pastilla extraña. Esto es un complejo vitamínico de alta dosis. Te ayudará a mantenerte despejada sin que se den cuenta. Y ya sabes cómo usar el bolígrafo. Si quieres vivir y vengarte, levántate y lucha. Si prefieres morir, quédate ahí. Me encargaré de que te compren el ataúd más bonito. La miré, completamente estupefacta. En su mirada afilada y temible, vi una chispa, no de afecto, sino del estímulo despiadado de una loba alfa hacia un cachorro herido. «¿Por qué me ayuda?», pregunté, con un hilo de voz. Isabel se enderezó, ajustándose la chaqueta, recuperando su aire arrogante. «Porque odio a las amantes que se creen con derecho a humillar a la esposa legítima. Y porque mi estúpido hermano está a punto de vender las tierras de nuestros antepasados para pagar sus deudas de juego. No te estoy salvando a ti. Estoy salvando el honor de esta familia». Se dio la vuelta, el taconeo de sus zapatos resonando en el suelo. Al llegar a la puerta, se giró y me lanzó una última frase. «Actúa bien. No me decepciones». La puerta se cerró. Apreté el bolígrafo grabadora con tanta fuerza que sus bordes se clavaron en mi piel. Una fuerza invisible recorrió mi espalda. Todavía no estaba muerta. El juego acababa de empezar. Cuando Isabel se fue, el sótano volvió a su silencio espeluznante. Agarré la pastilla y el bolígrafo y los escondí rápidamente en el dobladillo de mi ropa interior, el único lugar que no registrarían. Respiré hondo y empecé a practicar mi risa. No la risa de la antigua Elena, sino la de una loca. Me solté el pelo para que me cubriera media cara. Abrí los ojos de par en par, mirando al vacío, y empecé a murmurar frases sin sentido. La puerta se abrió de nuevo. Entraron Javier y Sofía. Javier traía los papeles del poder notarial, y Sofía, un cuenco de gachas. «Elena, ¿cómo te encuentras?», preguntó Javier con voz melosa pero con una mirada llena de sospecha. No respondí. Me acurruqué en un rincón, temblando como un animal acorralado. «No me pegues. Seré buena. Haré lo que me digas», balbuceé. Javier se giró hacia Sofía y sonrió con suficiencia. «Te lo dije. Está muerta de miedo. Con esas inyecciones, es normal que se haya vuelto loca». Se acercó, se agachó frente a mí y me mostró los documentos. «Si eres buena, firma aquí. Si firmas, te dejaré subir a tu habitación y no tendrás que volver a este sótano. ¿Trato hecho?». Miré los papeles y luego a Javier. Asentí repetidamente, como una marioneta. «Firmo. Firmo para que me dejes subir. Me dan mucho miedo las ratas». Javier sacó su pluma estilográfica del bolsillo para dármela, pero yo retiré la mano, negando con la cabeza y señalando el bolígrafo barato que él llevaba en el bolsillo de la camisa, en realidad, el que Isabel me había dado, y que yo había cambiado hábilmente por el suyo, mientras me desataba. Ese boli es más bonito. Quiero ese, dije con voz infantil. Javier frunció el ceño, impaciente. ¿Estás tonta? ¿Qué más da el bolígrafo? Date prisa. Arrancó el bolígrafo de su bolsillo y me lo puso en la mano. Lo cogí y, fingiendo torpeza, lo dejé caer al suelo. Al recogerlo, firmé lentamente mi nombre en la línea del apoderado, Elena Martínez. La caligrafía era temblorosa e irregular, la de alguien con los nervios destrozados, pero la firma estaba clara. Javier cogió el papel, sopló para secar la tinta, sus ojos brillando de codicia. No sabía que la tinta especial de ese bolígrafo se evaporaría por completo en 24 horas, convirtiendo ese documento de 1.000.000 de euros en un simple trozo de papel en blanco. «Bien, muy bien. Llévala a su antigua habitación y cierra la puerta. Y no olvides darle su medicación a la hora». Sofía me ayudó a subir. Al pasar por el descansillo, me pellizcó con fuerza en la cintura y me susurró al oído. «No creas que por hacerte la loca me vas a engañar. Ahora que has firmado ya no sirves para nada». Me detuve y me giré para mirarla. Mi pelo caía sobre mi cara, ocultando parte de mi expresión.
Sonreí, una sonrisa torcida y salvaje, y la miré fijamente a los ojos, que se contrajeron de miedo. ¿Te cedo a mi marido? ¿O me cedes tú tu vida? Mi hijo tiene mucho frío allá abajo. Dice que quiere que alguien le haga compañía. Mi voz sonó como un silbido, como el viento colándose por una rendija. Sofía dio un respingo y casi se cae escaleras abajo. Pálida como la cera, tartamudeó. ¿Qué dices? Inmediatamente volví a mi papel de loca inofensiva. Bajé la cabeza y empecé a contarme los dedos, como si nada hubiera pasado. Después de la firma, la vigilancia de Javier y doña Carmen se relajó considerablemente. Creyeron que ya tenían el pescado vendido. La puerta de mi habitación ya no estaba cerrada con doble cerrojo, solo entornada. Esa noche, fingí tomarme el somnífero y me quedé quieta. A medianoche, me levanté sigilosamente. Coloqué una almohada bajo las sábanas para simular mi cuerpo y me deslicé al suelo como un gato. Salí al pasillo y pegué la oreja a la puerta del despacho de Javier. Dentro oí voces y un fuerte olor a tabaco. Jefe, no se preocupe. Ya ha firmado los papeles. Mañana los llevo al notario y listo. 1.000.000 de euros. Le devolveré todo lo que le debo, con intereses, y aún nos sobrará para celebrarlo. Era Javier, hablando por teléfono con su acreedor, un conocido usurero de la zona. Sí, mi mujer. Ja. Está completamente loca. El médico dice que tiene el cerebro dañado. Es como un vegetal. La risa de Javier me revolvió el estómago, pero lo que dijo a continuación me heló la sangre. Cuando acabe con esto, creo que me desharé de ella. Mantenerla es un gasto. He pensado que, cuando venda el terreno, simularé un accidente. Diré que le dio un ataque de locura y se tiró por el balcón. Nadie podrá salvarla. Así me libro de ella y me caso legalmente con Sofía. Me tapé la boca para no sollozar. No solo quería robarme, quería matarme. Quería que mi muerte pareciera un suicidio por depresión para librarse de toda responsabilidad y disfrutar de la vida sobre mi cadáver. Con manos temblorosas, saqué el bolígrafo grabadora de mi bolsillo. La pequeña luz roja parpadeó en la oscuridad. Cada una de sus crueles palabras había quedado registrada. Apreté el bolígrafo con tanta fuerza que sus bordes se me clavaron en la palma de la mano, haciéndome sangrar. El dolor físico era, en ese momento, el mejor estimulante. Volví a mi habitación y me acosté, pero mis ojos permanecieron abiertos, fijos en el techo. 3 años de juventud, de sacrificio, de servicio, a cambio de un plan de asesinato meticulosamente orquestado por el hombre con el que compartía mi cama. Las lágrimas empaparon la almohada, pero no eran de debilidad. Eran lágrimas que lavaban los últimos vestigios de afecto. Muy bien, Javier García, susurré en la oscuridad, con una voz gélida. Si quieres que muera, moriré. Pero será la Elena sumisa la que muera, para que renazca una Elena diabólica. Y este demonio os arrastrará a todos al infierno con ella. Mañana, al amanecer, comenzará el acto final. A la mañana siguiente, Javier se levantó muy temprano. Se puso su mejor traje, se perfumó y silbaba por toda la casa. Doña Carmen ordenó a Sofía preparar un gran desayuno y encendió velas a los santos para que todo saliera bien. Javier salió por la puerta con su maletín, pavoneándose. Mamá, vigila bien a la loca. Voy al notario y luego pasaré por el banco a sacar el dinero. Esta tarde lo celebraremos en un restaurante de 5 estrellas. Yo, desde el balcón del 3er piso, lo vi salir con su coche de lujo. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. ¿Celebrar? Me parece que es un poco pronto. Unas 2 horas después, mientras yo representaba mi papel de loca peinando a una muñeca rota en el pasillo, el timbre sonó con estrépito. No era Javier. Eran un grupo de hombres tatuados, armados con palos y navajas. ¿Dónde está Javier? ¡Que salga ahora mismo!, gritó el que parecía el jefe, un hombre con una cicatriz en la cara mientras pateaba la verja. Doña Carmen salió corriendo, pálida como un fantasma. ¿A quién buscan? Mi hijo está trabajando. A la mierda con su trabajo, escupió el hombre. Me llamó para decirme que viniera a por el dinero. Dijo que ya había vendido el terreno. He venido a cobrar. ¿Dónde está la pasta? Justo en ese momento, el coche de Javier llegó derrapando. Se bajó, pero ya no tenía el aire arrogante de la mañana. Su rostro estaba lívido, empapado en sudor, la corbata torcida, en sus manos el fajo de papeles que yo había firmado. Jefe, tranquilo, me han engañado, balbuceó Javier temblando. Engañado. El hombre lo agarró por el cuello de la camisa y lo levantó en vilo. Javier, temblando, le mostró los documentos. El hombre se los arrebató, los miró, y le dio una bofetada tan fuerte que Javier dio una vuelta sobre sí mismo. ¿Te estás riendo de mí? ¿Un montón de papeles en blanco y dices que es un poder notarial? Efectivamente.
Bajo la luz del sol, el documento que yo había firmado estaba completamente en blanco. Mi firma se había evaporado, devolviéndole la inocencia al papel y a mí, la libertad. Le juro que es un error, jefe. Mi mujer lo firmó ayer. Debe de ser la tinta. Voy a hacer que lo firme otra vez ahora mismo. Ni en tus sueños, grité yo desde el tercer piso, con una voz clara y fuerte, ya sin rastro de locura. ¿De verdad creíais que estaba loca? Javier levantó la vista, estupefacto. Elena, tú... Ese terreno, dije lentamente. Lo doné hace un mes, con condiciones, a una fundación benéfica para niños huérfanos. Los papeles están legalizados. Ahora es de utilidad pública. Ni con 10 firmas mías podrías venderlo. En realidad, esta fue una jugada maestra que Isabel me había ayudado a ejecutar en secreto desde el principio, usando sus contactos para legalizar la donación con fecha anterior. Al oírlo, Javier se desplomó. ¿Te atreviste? Sin dinero y sin terreno, gruñó el de la cicatriz, sacando una navaja y poniéndosela en el cuello a Javier. ¿Y ahora qué? ¿Tu vida o la de tu mujer? Doña Carmen, al ver a su hijo en peligro, se desmayó. Sofía se había escondido en el baño y no se atrevía a salir. Yo, desde mi atalaya, contemplaba la escena caótica con una sensación de ligereza. Esto solo era el principio. Los cobradores se fueron después de que Javier les suplicara de rodillas, prometiendo conseguir el dinero en 3 días y vender todo lo de valor de la casa para pagar los intereses. La casa se sumió en una atmósfera fúnebre. Javier se dedicó a beber en el salón, doña Carmen se quejaba en el sofá, y solo Sofía parecía tranquila, dándole masajes a su suegra. No se preocupe, mamá. Javier es muy listo. Seguro que encuentra una solución. En el peor de los casos, vendemos la casa. Yo, que seguía actuando como si estuviera un poco ida, aproveché para coger el móvil que Isabel me había dado y enviar un mensaje anónimo al teléfono de doña Carmen. Señora, no sea ingenua. Esa víbora la está engañando. Se acuesta con el tuerto, un matón de la estación de autobuses. El bebé que dice llevar es de él, no de su hijo. Piensa sacarles todo el dinero y largarse. Si no me cree, compruébelo. Adjunté una foto, un montaje muy bien hecho por un profesional que contrató Isabel, en la que se veía a Sofía muy acaramelada con un hombre tatuado. ¡Tin! Doña Carmen cogió el móvil con desgana. Entrecerró los ojos, y luego los abrió como platos. Se levantó de un salto, olvidando su dolor de cabeza. Miró a Sofía, que se estaba limando las uñas, y la sospecha que ya albergaba sobre ese embarazo de 3 meses sin barriga se convirtió en una certeza. Esa noche, doña Carmen le llevó a Sofía un cuenco de sopa. Sofía, hija, con el embarazo estarás agotada. Te he preparado este consomé. Bébetelo para recuperar fuerzas. Sofía, encantada, lo cogió. Gracias, mamá. Usted siempre tan buena conmigo. No sabía que en ese consomé, doña Carmen había disuelto un potente laxante. Quería comprobar si el embarazo era real. Media hora después, Sofía empezó a retorcerse de dolor. No paraba de correr al baño. «Javier, ayúdame». «Nuestro hijo», gritaba desde el baño. Javier, borracho, entró corriendo. «Ah, jaisa, isa, ja, jaisa, jaisa, ja». El grito de Javier resonó por toda la casa. Corrí a la puerta del baño. La escena era tragicómica. Sofía estaba desmayada en el inodoro, y de debajo de su camisón había caído una prótesis de silicona con forma de barriga de embarazada, que yacía en el suelo mojado. El preciado heredero de la familia era un trozo de plástico. Javier se quedó paralizado, mirando la prótesis y luego a Sofía. Doña Carmen se abalanzó sobre ella, la agarró del pelo y empezó a abofetearla. «¡Estafadora! ¡Desgraciada! ¿Cómo te atreves a engañarme? ¿Dónde está mi nieto?» Yo, apoyada en el marco de la puerta, contemplaba la escena de suegra y nuera destrozándose mutuamente, con una sensación de profunda satisfacción. Che, chasqué la lengua. Se lo dije, mamá. En esta casa hay muchas ratas. Se han comido al bebé. Tras ser descubierta, Javier le dio una paliza a Sofía y la encerró en el trastero. No la echó de inmediato porque estaba demasiado ocupado con los acreedores y quería interrogarla para saber cuánto dinero le había robado para dárselo a su otro amante. Al tercer día del plazo, Javier salió para intentar conseguir préstamos. Doña Carmen estaba en cama por el shock. En casa solo quedábamos Sofía, que había conseguido escapar del trastero, y yo. Sabía que Sofía no se rendiría. Era avariciosa y antes de huir intentaría dar un último golpe. Pasé deliberadamente por delante de su habitación, hablando por teléfono en voz alta, como si hablara sola. Menos mal que ayer cambié la combinación de la caja fuerte. Ahora es el cumpleaños de mamá. Todo el oro y el dinero que Javier trajo siguen ahí. Esta noche tengo que llevarlo al banco. Dicho esto, bajé a la cocina.
A través de la cámara de seguridad que había conseguido volver a conectar a mi móvil, vi a Sofía salir de su habitación. Sus ojos, hinchados por los golpes, brillaron al oír la palabra oro. Se coló en nuestro dormitorio. La caja fuerte seguía detrás del cuadro. Miré la pantalla y conté. 3, 2, 1. Sofía marcó la fecha de nacimiento de doña Carmen. La luz se puso verde. La caja se abrió. Dentro, fajos de billetes de 500 euros. En realidad, solo los billetes de arriba y abajo eran auténticos. El resto era papel de periódico cortado. Sofía, loca de alegría, metió todo el dinero en su bolso, junto con las pocas joyas que me quedaban. Justo entonces, el coche de Javier llegó. Rápidamente, activé el cierre inteligente de la puerta del dormitorio desde mi móvil, el mismo que él había instalado para encerrarme a mí. ¡Clac! Sofía corrió hacia la puerta, pero estaba cerrada. Estaba atrapada con las manos en la masa. Javier entró en la casa, furioso por no haber conseguido dinero. ¡Javier! Corrí hacia él, fingiendo pánico. ¡Un ladrón! Hay un ladrón en el dormitorio. Lo he visto vaciando la caja fuerte. Los ojos de Javier se inyectaron en sangre. Subió corriendo las escaleras, sacó la llave de repuesto y abrió la puerta. La imagen fue clara. Sofía, en medio de la habitación, con el bolso lleno de dinero y joyas, pálida como un fantasma. ¡Maldita zorra!, rugió Javier. Cría cuervos y te sacarán los ojos. ¿Te atreves a robar el dinero que necesito para salvar mi vida? Se abalanzó sobre ella como un toro. Sofía, viéndose perdida, le golpeó con el bolso para intentar escapar. Los billetes falsos volaron por toda la habitación. «Suéltame, inútil. Si tú te vas a morir, al menos déjame vivir a mí», gritó ella, arañándole la cara. Los dos rodaban por el suelo, golpeándose y lanzándose los peores insultos. Yo, desde el pasillo, grababa toda la escena con mi móvil. De repente, Javier agarró un pesado jarrón de bronce, lo levantó, con los ojos inyectados en sangre, apuntando a la cabeza de Sofía. «¡Muere, maldita! ¡Detente!», grité. No para salvar a Sofía, sino para evitar que Javier se convirtiera en asesino demasiado pronto. El espectáculo debía continuar. Tenía que pagar ante la ley, no en la cárcel por matar a una amante barata. El brazo de Javier se detuvo. Se giró para mirarme, jadeando, y en ese preciso instante, las sirenas de la policía sonaron frente a la casa. Sonreí y levanté el móvil. «Javier, Sofía, sonreíd. Estáis en directo y tenéis 10.000 espectadores». Después de aquella noche de retransmisión en directo, el chalet que una vez fue el orgullo de la familia García parecía una casa encantada. La imponente verja de hierro, ahora manchada con pintura roja de los cobradores, permanecía cerrada. Dentro, el aire olía a humedad, a alcohol y a miedo. A Sofía se la llevaron esa misma noche. Javier no fue arrestado de inmediato porque ella, en su pánico, fue lo suficientemente calculadora como para no delatar a su cómplice, guardándose esa carta para negociar su futuro. Pero para Javier, vivir en ese momento era peor que morir. Yo estaba sentada en el dormitorio, esperando. Como había previsto, a las 2 de la madrugada oí sus pasos pesados y tambaleantes. La puerta se abrió y entró Javier. Apenas lo reconocí. Era un despojo, barba de varios días, ojeras profundas, la ropa arrugada y apestando a alcohol barato y sudor. Me miró, ya sin arrogancia, solo con una súplica patética. Elena dijo con voz ronca. Se tambaleó hacia mí y de repente se arrodilló. Sus rodillas golpearon el suelo de madera con un sonido seco. Javier García, el hombre que me había tratado como a basura, que me había pateado estando embarazada, estaba ahora arrodillado a mis pies, agarrando el bajo de mi vestido como un náufrago. Elena, me equivoqué. Sé que me equivoqué. Sálvame. Habla con Isabel, pídele que me dé dinero. Si no, esos matones me matarán. Me han dado hasta mañana. Lloraba, llenando mi vestido de mocos y lágrimas. Lo miré con un asco infinito, recordando la noche en que me echó de casa, el golpe que mató a mi hijo. Mi compasión había muerto con mi bebé. ¿Que le pida ayuda a Isabel?, dije, con una calma gélida. ¿Conoces a tu hermana? Antes tiraría el dinero por la ventana que dárselo a un parásito como tú. Ha vuelto para salvar el patrimonio familiar, no para salvarte a ti. Javier levantó la vista, pálido. Soltó mi vestido, desesperado. Entonces, ¿qué hago? Estoy muerto. Elena, esposa, tú eres contable. Seguro que tienes dinero guardado. Préstamelo. Te juro por el alma de mis padres que si salgo de esta, cambiaré. Te trataré como a una reina. Más promesas. Estaba harta de sus promesas. Suspiré, fingiendo dudar. Me incliné y puse una mano en su hombro. Yo no tengo dinero. Sabes que tu madre controlaba mi sueldo. Pero bajé la voz, creando un aura de misterio.
Conozco una forma de conseguir mucho dinero. Y rápido. Javier se irguió, sus ojos brillando con una esperanza demencial. ¿Cómo? Dime. Haré lo que sea. Las acciones de la empresa, dije lentamente. Eres el director, posees el 40%. Podrías venderlas. Conozco a alguien en un fondo de inversión de riesgo que quiere comprar la empresa. Si firmas la transferencia, el dinero estará en tu cuenta mañana mismo. Javier dudó. Eso es ilegal. Necesito la aprobación del Consejo de Administración. ¿Y qué más te da? Lo interrumpí. De todos modos estás acabado. O te matan mañana, o te arriesgas. Además, soy la jefa de contabilidad. Puedo falsificar los libros para cubrirte. Cuando pagues tus deudas, las recompramos. Lo miré a los ojos, con una sinceridad fingida. Aposté a su miedo y a su codicia. De acuerdo, dijo finalmente, con voz temblorosa pero decidida. Hazlo. Confío en ti, Elena. Sonreí, una sonrisa dulce que ocultaba una daga. Muy bien. Dúchate y descansa. Mañana iremos temprano a la empresa. Al día siguiente, me reuní con Isabel en una cafetería discreta. ¿Ha picado el anzuelo? Preguntó ella. Sí. Está en casa preparando el contrato de venta fraudulenta que le di. Isabel sonrió con suficiencia y me entregó un pendrive. Aquí están todas las pruebas de su malversación de fondos, facturas falsas, sobornos. Llevo años recopilándolas. Con esto y la venta ilegal de acciones que le vas a atender, se pasará al menos 20 años en la cárcel. Cogí el pendrive. No sentía remordimiento. Era justicia. Gracias, Isabel. No me des las gracias todavía. Prepárate para el acto final. Mañana, en la firma, quiero verlo derrumbarse. Quiero que entienda el precio de traicionar a su familia. El día de la firma, el cielo de Madrid estaba gris. Javier, con su mejor traje, intentaba ocultar su nerviosismo. Fuimos a la sala de juntas de la empresa. Estaba vacía, salvo por un grupo de personas de espaldas a nosotros. ¿Y los inversores? Susurró Javier. Son sus abogados. Esperan a que firmes para hacer la transferencia. Siéntate y firma. Javier, cegado por la avaricia y el pánico, firmó sin leer. ¡Ya está! ¿Y el dinero? ¿Dinero? Me levanté, conecté el pendrive al proyector. Dinero no hay. Pero sí un billete de despedida. La pantalla se iluminó. Extractos bancarios, conversaciones con Sofía planeando el desfalco y finalmente el vídeo de él firmando el contrato fraudulento hacía unos minutos. Javier se levantó de un salto, pálido. ¿Qué es esto? Elena, ¿qué has hecho? Las personas de espaldas se giraron. Eran el Consejo de Administración, y en el centro, con una sonrisa gélida, estaba Isabel. ¿Sorprendido, hermanito? Isabel, ¿qué haces aquí? Tartamudeó Javier retrocediendo. He venido a ver cómo vendes el sudor de nuestros padres. He venido a enviarte a la cárcel para limpiar esta empresa. Javier me miró, comprendiéndolo todo. ¡Zorra! Me has engañado. Agarró un abrecartas y se abalanzó sobre mí. Me quedé quieta, esperándolo. ¡Pum! La puerta se abrió de golpe. ¡Alto! ¡Policía! ¡Suelte el arma! 4 agentes lo inmovilizaron. El sonido de las esposas cerrándose fue la música más dulce que había oído nunca. Era el sonido de la justicia. Javier García queda detenido por malversación, estafa, fraude fiscal e intento de agresión. ¡Es una trampa! Mi mujer me ha tendido una trampa. Elena, eres una arpía. Te mataré, gritaba mientras se lo llevaban. Me acerqué y le arrojé los papeles del divorcio que había firmado hacía 3 años. Firma. Es mi último acto de piedad. Si no, le contaré a todo el mundo tu secreto de impotencia. Por eso siempre me culpabas a mí, ¿verdad? Javier se quedó mudo de la humillación y asintió débilmente. Encendí el móvil para una última retransmisión. Hola a todos. La obra ha terminado. El villano ha sido capturado. Gracias por seguir mi viaje. Nunca guardéis silencio ante el mal. Afuera, empezó a llover. Dejé que la lluvia me empapara, lavando el maquillaje, la suciedad, el dolor de 3 años. Mi corazón por fin estaba en calma. Estaba libre. Javier fue condenado a 20 años de cárcel. Sofía, a 5. Solo quedaba una persona. Volví al chalet por última vez. Estaba oscuro y vacío. En la habitación de doña Carmen, un olor nauseabundo me golpeó. Estaba postrada en la cama, paralizada por un derrame cerebral que sufrió al enterarse de la detención de su hijo. Había estado sola, hambrienta y sucia durante 2 días. Al verme, intentó hablar, extendiendo una mano temblorosa. Ayuda. La miré. La mujer que me había humillado, que me había llamado estéril, que había aplaudido la idea de mi muerte. La compasión que sentí se desvaneció al recordar a mi hijo,
Llamé a un centro de asistencia social. Quiero informar de una anciana abandonada y enferma. Sí, esta es la dirección. Yo pagaré los primeros 3 meses de su cuidado. Después, que la suerte la acompañe. Dejé un vaso de agua y un poco de pan a su lado y me fui. No te vayas, gimió. Siembras lo que cosechas, mamá, dije sin girarme. No soy una santa para salvar a quien ayudó a matar a mi hijo. Adiós. Cerré la puerta de esa casa y de ese pasado para siempre. 3 años después, en un soleado día de otoño en Madrid, yo estaba en mi despacho. En la placa de la puerta ponía Elena Martínez, directora de la Fundación Girasol de Apoyo a la Mujer. Con mi herencia, había creado un refugio para mujeres maltratadas, como yo lo fui. Tocaron a la puerta. Era Isabel, con un ramo de girasoles. Enhorabuena, cuñadita. Has superado mis expectativas. Gracias, Isabel. Sin ti, seguiría en ese sótano. Hablamos de trabajo, de futuro. Nadie mencionó a Javier. Esa tarde, conduje hasta un pequeño monasterio en la sierra. Encendí una varilla de incienso ante una pequeña tablilla sin nombre, que solo decía, el amado hijo de mamá. Le susurré que estaba bien, que era fuerte, que estaba ayudando a otras madres para que ningún otro niño sufriera su destino. Al salir, el sol del atardecer lo bañaba todo de oro. Miguel, el abogado que me había ayudado y que había esperado pacientemente a que mi corazón sanara, estaba junto a mi coche. No dijo nada. Solo me ofreció un pañuelo al ver mis ojos húmedos. Cuando estés lista, nos vamos. Mi madre ha hecho sopa de pescado. Dice que sin ti, no le sale igual de buena. Lo miré y luego al cielo. El pasado es una cicatriz que nunca desaparece, pero me recuerda que luché, sufrí y sobreviví con orgullo. Sonreí y tomé su cálida mano. Sí, vamos a casa. El coche se puso